Vamos a esperar que comience a grabar. Ahí está. Pasamos a lo que es género dramático. Esto, chicos, es materia nueva, materia que vamos a estar trabajando por varias semanas más, la verdad. Y vamos a ir de poquito metiéndonos en lo que tiene que ver el género dramático durante todas estas clases. Antes de comenzar, ¿saben lo que es el género dramático? ¿Entienden más o menos a qué se trata o tienen alguna imagen mental sobre eso? Se ve como las obras, ¿no? Las obras, ya, sí, excelente. ¿Como ¿Alguien arte o más? no? ¿Arte? Tiene que ver con el arte. Obras, tenemos arte, ¿qué más podría ser? ¿Qué se les ocurre? Películas también son Películas, relacionadas. series, comedias, novelas, teatradas. Novelas no. Teatradas, ¿no? El teatro sí, pero las novelas no. La novela es algo muy distinto. No, no, novelas teatradas, dije. Como la... Ah, ya, las de la tele, ¿o Romeo no? y Julieta. Pasión de... Ah, ya, sí, eso sí. Es que la novela es diferente a lo del teatro, ¿ya? Hay que separarlo. Género dramático, como dijeron por acá, son obras, es representación teatral, es texto escrito, es Romeo y Julieta. A diferencia de los otros géneros que hemos estado hablando, aquí no va a haber un narrador. Aquí dejamos el narrador completamente de lado. ¿Por qué? Porque aquí hay diálogos. Aquí tenemos a nuestros personajes dialogando, hablando entre sí. Y esa conversación que tienen va a entregarnos la información. Las obras de este género son representadas en el teatro. ¿Han visto alguna vez una obra de teatro? ¿O nunca han visto una obra Yo de... sí me acuerdo, que nos llevaban de repente al mismo colegio, al teatro del Paseo del Valle. Ah, ya. Sí, antes había un teatro ahí abajo. Ay, con el sello también fui cuando iba en octavo, al que está, ay, ahí en el líder, al ladito. Se me olvida. Ah, ya, ya. Sí, También, ¿cómo se llama el que está en el líder? se me olvida, ¿cómo se llama? Ya, pero sí, sí lo La Casa de la ubico. Cultura, creo que. Sí, creo que es la Casa de la Cultura. Cultura. Ah, esa. ¿Alguien más ha visto teatro? ¿Ha ido, ha tenido la No he visto, experiencia pero de... sí he hecho una obra. ¿Participaste en una obra? Sí, La Caperucita Roja, de la abuela. Ya, genial. Hay experiencias diferentes. ¿Alguien más? ¿No? Ya, está bien. Eh, la idea de la obra dramática es que sea representada, es como lo principal. Si hay alguien escribiendo una obra, es porque quiere verla más adelante en el teatro, porque quiere verla representada, sea la obra que sea La Caperucita Roja o sea Romeo y Julieta. La idea es que sean representadas en el teatro. Ahora, ¿por qué no hay narrador? ¿Por qué no necesita narrador? Si recordamos nosotros, incluso en los poemas, incluso en las canciones, a veces había un narrador. ¿Qué canción tenía un narrador? ¿Lo recuerdan? ¿Que nos narraba la historia? ¿Se acuerdan de la que vimos de Cancerbero? ¿Es épico o no? Yo sí me acuerdo. Ya. En Es Épico teníamos a Cancerbero que nos contaba toda su historia. Nos decía, oye, yo voy a vengar a mi hermano, voy a matar a estos tipos en venganza y después de haberlos matado se fue al infierno, luchó contra Satanás, volvió a la tierra. Todo eso nos lo narra Cancerbero. Tenemos un narrador. Si ustedes toman un libro cualquiera, cualquier libro, hay un narrador contándonos esa historia.
Aquí no hay nadie que nos esté narrando. ¿Cómo sabemos nosotros lo que está pasando? A través de los diálogos. Los diálogos, chicos, van a ser lo más importante que tenemos en el género narrativo y es algo que va a estar siempre ahí, siempre presente y siempre importante. Ahora, parte de esta clase es hablar de los orígenes de esto. Y esto comienza en la antigua Grecia. ¿Recuerda la antigua Grecia? ¿Algo de historia por ahí, por acá? Yo sí, pero fue una pregunta. Yo Dígame. tenía entendido que había obras de teatro que iniciaban con una persona como explicando el lugar. ¿Eso no es un narrador que explica cómo hace mucho tiempo esta historia inicia, antes de que los actores hablen? Ya, ese se llama coro, corifeo. Después lo vamos a explicar un poco. Ya, no nos entrega una narración de la historia, sino que nos entrega contexto de la historia. Ya, por ejemplo, puede que nos diga lo que tú estás diciendo. Esta historia sucede en el año 1500 antes de Cristo. Y no sé, tal vez dice, después de que una bomba nuclear estallara el planeta y Jesucristo hubiera vuelto a la Tierra montado en un velociraptor, comienza la obra. Él nos entrega el contexto para que nosotros sepamos más o menos a qué nos vamos a enfrentar. Pero no va a estar este tipo a cada rato diciendo, Juanito llegó a hablarle a Juanita. Y vamos a ver, hola Juanita, ¿cómo estás? Y Juanita respondió, oh, yo estoy bien, ¿y tú? Y Juanito se paró y le dijo, hola Juanita. Ya, ese es el narrador que no está, que no existe aquí. Tenemos el coro que nos entrega contexto, nos puede decir esto pasa aquí, pasa acá, pero de ahí se va. Ya no es algo que esté presente en toda la obra. El que nos va a entregar, nos va a decir qué es lo que está pasando son los mismos personajes a través de lo que ellos hablan. Así nos enteramos de lo que ha sucedido. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Ya. Ahora, la antigua Grecia. ¿El profesor de historia le habló de esto o no? Todavía no. Creo que en la clase de hoy, de hecho. No. Ya, tienen sociedad. Creo que les va a hablar de Grecia pronto porque algo escuché. La antigua Grecia, ¿la ubican? ¿Tienen algo en la mente sobre Grecia, sobre los dioses griegos, sobre todo esto que sucedía? Sí, sí, los dioses Atenas y todo ello. Ya, El Olimpo también tiene que ver, ¿no? sí, Algo correcto. similar. Está esa imagen mental, ya eso es bueno. Esto, el teatro, surge ahí, surge en la antigua Grecia. ¿Por qué surge ahí? Porque estos amigos, los griegos, celebraban unas fiestas todos los años y se las celebraban a un tipo, a un dios que se llamaba Dionisio. Dionisio era el dios de la fertilidad de la tierra, era el dios de la uva, el dios del vino y el dios de las fiestas. Em, Todos los años hacían una fiesta como agradeciendo las buenas cosechas que se habían tenido. Y en estas fiestas los griegos se disfrazaban y actuaban como distintos personajes. De ahí es donde empieza a surgir poquito a poco el teatro. El teatro griego es una tradición que florece en los años 600, entre los años 600 y los 200 antes de Cristo. ¿Dónde? En Atenas. Ahí en Atenas, que es una ciudad muy importante, estaba todo el poder político y estaba todo el poder militar de Grecia. Durante ese periodo que estamos hablando, el 600 y el 200 antes de Cristo, tuvimos ahí el epicentro del teatro griego. Tuvimos el epicentro de la tragedia ateniense, la comedia, las obras de teatro sátiro. Son las primeras formas de teatro que surgen en el mundo. Y esas obras han tenido un impacto, pero súper fuerte en el drama y súper fuerte en lo que es la cultura occidental. Dionisio, este tipo que yo les decía, este dios que se ve representado aquí, que tiene un montón de uva en el pelito,
Eh, es el dios del vino, ¿ya? El dios del vino, de la fiesta, de la fertilidad de la tierra, como yo les decía, y de los festivales que se le celebraban a él, que se llamaban Dionisiaca, empieza todo esto del teatro. No se sabe en realidad cuándo comienzan, no se sabe de qué forma se transforman estos rituales en lo que es la tragedia y la comedia, pero sí se sabe que vienen de ahí. ¿Conocían a Dionisio? Yo no, nunca había escuchado eso. No, es como un dios no tan Yo tampoco. conocido. Ya. No lo conocen, pero le apuesto que más de alguno hay, debe haber acá que le celebre fiesta a Dionisio ahí de vez en cuando, al dios de la celebración y del vino. Tal vez, tal vez. Nicolás tal vez lo haga, ¿no? Respétate y respétame. Ya Dionisio es como un dios que no es tan conocido porque generalmente uno como que conoce a Poseidón, a Zeus, que eran como los dioses poderosos de esos tiempos y de los que salen en película y por aquí y por allá. Dionisio un poco más desconocido, pero igual era un dios importante, súper importante para los griegos. Ahora, tenemos tres actores importantes, tres actores que debemos hablar o debemos empezar a conocer un poquito. ¿Por qué son tan importantes estos actores? Porque no son como los actores de ahora que son una persona cualquiera que sale en una película, actúa lo que le dicen y ahí se acaba su trabajo. Estos tipos hicieron cosas súper importantes en el teatro. Tenemos a Tespis, a Esquilo y a Sófocles. Tespis fue el primer actor, o sea, fue el primer tipo que inició esto en el año 500 antes de Cristo. Y él fue el primero que se puso una máscara. Se puso una máscara como un elemento para caracterizar a los personajes que estaban dentro de la escena, que estaban en el drama de política, la religión o los dramas de vida cotidiana. Antes de Tespis, la gente actuaba normal, o sea, actuaba así con la cara que Diosito les había dado. Luego de él, se empiezan a usar las máscaras. Las máscaras son parecidas a estas que tengo acá en la imagen, que eran como súper exageradas, que tenían expresiones muy marcadas y ayudaban a distintas cosas. Las máscaras, además de ayudar a que la gente se diera cuenta muy fácil de la expresión que estaba teniendo el personaje en ese momento, ayudaban de cierta forma a canalizar la voz del actor mucho más lejos. ¿Por qué? Porque las máscaras tenían una especie de cono aquí en la boca y como uno hace así para gritar y va, para que llegue más fuerte la voz, las máscaras servían para eso. En estos tiempos de la antigua Grecia, recordemos que no había muy buena iluminación, tampoco habían cámaras ni pantallas gigantes que nos ayudaran a ver lo que se está actuando en el escenario, por lo tanto la máscara ayudaba a que todas las personas que estaban hasta atrás pudieran ver la expresión que estaba tratando de representar el actor sobre el escenario. Por eso fueron tan importantes las máscaras luego de que Thespis las usara. Después, y 30 años después, miren, pasaron 30 años antes de que Esquilo inventara el segundo actor. O sea, estuvieron 30 años estos tipos actuando con una sola persona. Cuando Esquilo, en el año 471 antes de Cristo, ingresa el segundo actor al escenario, genera diálogo de personajes. Antes de él no existía el diálogo arriba del escenario, era solo una persona representando a varios personajes muchas veces o representando un solo personaje y contando una historia, pero solo, estaba monologando. Llega Esquilo y dice, oye, ¿y si ponemos otro tipo arriba del escenario? Se suben dos actores y empiezan a hacer un diálogo, empiezan a comenzar y pueden representar otros tipos de obras. Y luego, poquitos años después, ya fueron como 4 años después, Sófocles ingresa otro actor al escenario.
empieza a hacer situaciones dramáticas más complejas porque ya tenían 3 personas arriba, entonces podían haber diálogos mucho más complicados. El otro actor podía representar a otros personajes y 3 actores usaban distintas máscaras para interpretar a varios personajes. ¿A qué me refiero con esto, chicos? No era, a ver, en la antigua Grecia no era como ahora, que si la obra tiene 6 personajes, usted va a ver a 6 actores en el escenario representando esos 6 personajes. En la antigua Grecia, si habían 6 personajes, cada actor podía representar a 2. ¿Cómo lo hacía? Cambiándose la máscara, era súper fácil. Un personaje podía tener una máscara de hombre para representar a un actor. O sea, un personaje tenía un actor tenía una máscara de hombre para representar a un personaje y una máscara de mujer para representar otro. ¿Por qué? Porque en estos tiempos las mujeres tenían prohibido actuar, ¿ya? Solo actuaban los hombres. La máscara, como yo les decía, es algo súper importante. Eran de naturaleza inmóvil, o sea, tenían una mueca fija. Obviamente no podían hacer que las máscaras se movieran ni que hicieran cosas complejas, sino que representaban una mueca súper, súper exagerada. Una mueca de tragedia, una mueca de risa, de enojo, de llanto. Así, dentro de una misma obra, los actores podían interpretar varios personajes, como yo les decía, variar sus rostros para cambiar el estado de ánimo e incluso demostrar el rango de un rol con el desarrollo de la actividad donde únicamente participaba el hombre. Se fueron utilizando máscaras cada vez más naturales. Las primeras máscaras eran súper feas y eran súper simples, y a medida que avanzó esto del teatro, las máscaras se fueron haciendo cada vez más trabajadas, cada vez más bellas y cada vez con más detalle. Como siempre, si había un personaje que era mujer, lo representaba un hombre con máscara de mujer, porque a las mujeres no se les permitía actuar. Era fácil entonces para los actores representar distintos sentimientos. Si estaba llorando, simplemente usaban una máscara de llanto. Si estaba feliz, la otra máscara de felicidad. Era más fácil que ahora porque no tenía que estar demostrando sus verdaderos sentimientos. Esta imagen es cómo se verían las máscaras en la antigua Grecia. Las primeras, al menos, que eran más simples, son cabezas grandes. ¿Por qué? Porque están exageradas para que los vea hasta el público que está muy atrás en el escenario. ¿Qué sentimiento podrían decir ustedes que tiene esta máscara? ¿Le ven algún sentimiento específico? Como enojada. La expresión. Enojada, dicen. ¿Qué más dicen? ¿Quién Como más de habló? asombro. De asombro. De asombro puede ser. ¿Qué Yo vi otro como uso? enojo más que todo. Enojo, entre enojo y asombro, ya no está muy claro. Ya, esto puede ser porque esta máscara es como las primeras máscaras que se hicieron. ¿Ya? Ahora vamos a ver unos ejemplos de máscaras más modernas, entre comillas modernas, porque son como las que fueron evolucionando a lo largo del teatro griego. Eh, Como se dan cuenta, las máscaras son bien diferentes entre sí. Y esta en específico, esta que está aquí a la derecha, la parte superior derecha, es una de las máscaras más modernas que tenían. Si se dan cuenta, esa comparada con estas de acá es pero un mundo de diferencia, ¿no? Como que la que está aquí a la derecha tiene mucho detalle y de hecho se ve bastante elaborada. Es casi como una obra de arte, podríamos decir, ¿o no? ¿O qué opinan de esa máscara? ¿Se Parece ve una mejor figura de la...? Parece una figura de mármol, correcto. ¿Se ve mejor la expresión que tiene esa máscara? Sí. No sé, porque de los ojos para arriba está enojado. Sí, Y abajo está más como- detallada. Ya, está como enojado pero sorprendido. Pero tiene mucho más detalle. Sin embargo, la primera, esa verde que tenemos ahí, que no tiene tanto detalle, yo creo que la emoción la podemos ver, pero está clarísima, ¿no? Está triste. Como una sorpresa, tristeza, pero
así fuerte, lo sentimos. Y las que están acá abajo, la primera obviamente está como riendo y la otra está trágica, ¿no? ¿Alguna vez han visto eso? Cuando buscan teatro se ven como dos máscaras, una que se ríe y la otra que tiene la cara como súper triste, Sí. como la representación clásica del teatro y se usa hasta el día de hoy. ¿Y por qué se usa? Porque viene de aquí, porque en el teatro antiguamente se usaban máscaras para representar sus sentimientos. Las máscaras en los tiempos de Grecia eran distintas dependiendo de lo que se estaba representando, chicos. Tenemos máscaras diferentes para la comedia, diferentes para la sátira y diferentes para la tragedia. ¿A qué me refiero yo? La comedia era más juguetona, ¿ya? La comedia se representaba por personas con menos presupuesto a veces. Lo representaban grupos que iban de ciudad en ciudad, lo representaban personas que eran actores que no tenían tanto dinero, entonces hacían ellos mismos las máscaras. Por lo tanto, las máscaras que se usaban en comedia eran más toscas, eran más ridículas y se construían con una sonrisa pero que deformaba mucho los rasgos del personaje. Si en la comedia el personaje se reía, tenía la sonrisa hasta por acá, ¿ya? Tenía las narices gigantes, las orejas muy grandes también. Entonces un personaje en la comedia griega, si era narigón, era increíblemente narigón. Si se estaba riendo, se notaba mucho la sonrisa. Se vinculaban a la burla, ¿ya? Por lo tanto, si alguien se estaba burlando de otro, con esa máscara se notaba mucho que se estaba burlando de otro. Luego tenemos la sátira. Y la sátira, ¿sabes lo que es la sátira? ¿Alguien tiene idea de lo que es la sátira? No. Ya, la sátira anda por ahí con la comedia, ¿ya? Pero podríamos decir nosotros que la comedia es un poquito más inocente, se ríe del general de las cosas. La sátira puede atacar a alguien en específico, a cierta clase social, a cierta persona con poder, ¿ya? Y esta sátira usaba en las máscaras fisionomías zoomorfo. ¿Por qué? Por ser un poco más divertido. ¿Sabes lo que es zoomorfo? ¿Hay alguien que sepa lo que significa zoomorfo? Miren, zoomorfo quiere decir que tiene rasgos animales. ¿Por qué usaban rasgos animales? ¿Se le ocurre por qué le ponían rasgos animales a una máscara? ¿A un actor? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué se dice de los zorros? Se representan así en los monitos incluso. Un Son zorro, ¿cómo astutos. es? Son astutos. Y además de ser astuto, ¿qué podríamos decir? Que te engañan. Sí, que te engañan, ¿cierto? Entonces, si viene un personaje que tiene una máscara, que tiene rasgos de zorros y va a hacer un trato con otro, ¿qué podríamos inferir nosotros? Te lo va a engañar. Que lo va a engañar, ¿o no? Por eso usaban rasgos zoomorfos, por eso usaban rasgos de animales, para dar a entender cuál iba a ser la actitud de ese personaje. Incluso antes de que hiciera cualquier cosa, nosotros veíamos un zorro ahí y decíamos, ah, ya, este tipo va a ser astuto, va a andar engañando por ahí, por allá. Lo mismo si vemos una comadreja, que se dice que las comadrejas andan por ahí así como sobándose las manos y pueden robar sin que se den cuenta. Si vemos uno que tiene rasgos de cerdos, podríamos decir, ah, ya este a lo mejor va a ser cochino. ¿Por qué? Porque parece un cerdo. Si hay uno que parece una rata, podríamos decir lo mismo, va a andar por ahí escondiéndose de todo el mundo porque es como un ratón. Esa era la gracia de la sátira, esa era la gracia de darle características animales a ciertos personajes. Y finalmente tenemos la tragedia. En la tragedia, las máscaras que se usaban eran máscaras más trabajadas, máscaras como la que estamos viendo ahí a la derecha, que está muy bien representada. Se usaban máscaras de viejos, de hombres, de mujeres, pero eran más severas. Las máscaras eran más severas.
¿Por qué? Porque debían transmitir no solo sentimientos de enojo, ni sentimientos de pena, ni sentimientos de risa, sino que además debían transmitir sentimientos de amor, sentimientos de pérdida, sin abandonar la belleza que las caracterizaba. Entonces, a pesar de que la máscara tiende a ser exagerada, no deforma el rostro del personaje. Si vemos la primera máscara, vemos las que están acá, son caras súper deformadas por la expresión, muy exageradas. Vemos la máscara de la tragedia y nos damos cuenta que de todas formas se trata de mantener eso de que sea una persona, de que tenga la nariz de cierto tamaño, que la boca no sea enorme, que no sea tan grande, tan exagerada. Los ojos se mantienen donde deben estar y tampoco son enormes. Tiene las cejas bien detalladas, la barba también muy detallada. Por lo tanto, tratan de ser un poco más solemnes, porque la tragedia representaba cosas mucho más fuertes que la comedia o la sátira. ¿Se entienden las diferencias de las máscaras y por qué ponían estas diferencias? Sí. Pero no hay ninguna que es un animal. Porque veo que la que está ahí triste tiene como cachos. Esa que está feliz, o sea, que está como riéndose, tiene cachos. Sí. Pero no, Sí. no hay una que muestre como un animal. A ver, espérame un segundo. Ya. Aquí te voy a mostrar una. ¿Se ve todavía el PPT o no? Sí. Sí. Esta que está aquí. Ahí te puedes dar cuenta que tiene rasgos de orejas de animal, por ejemplo. Esa que está acá tiene como rasgos de perro, la que voy a poner ahora. Déjame borrar esta. Ahí. Tenemos una que tiene como orejas de perro. ¿Te das cuenta? Igual tienen como rasgos animales que se pueden reconocer. Tenían cachos de cabra, orejas de perro, orejas de algún otro animal, y eran representadas de esa forma. También podían tener cabello de serpiente, como la que estamos viendo acá abajo, que también representa algo. ¿Qué podemos decir si llega una mujer que es como media serpiente por ahí, como media víbora? Como Medusa, porque también es de la mitología griega. Sí, pero si no es medusa y se relaciona con las serpientes, Astuta, venenosa. astuta o venenosa, Venenosa. correcto. Esa hembra es mala. Ya, esos son como los rasgos de animales que tendían a tener estas máscaras. Representativos, se notaban, pero tampoco eran como tan exagerados. Y las máscaras pueden ser de muchos tipos diferentes. Y depende de la persona que las hacía, habían unas más bonitas que otras. Y aquí podemos ver un montón de máscaras distintas y hay unas que son muy exageradas, como esta que está acá abajo al fondo. Esta de acá también enojado. Esta de aquí es un poco más neutra. Esta de acá muy enojado. Esta muy feliz. ¿Ya? Cada máscara tiene una expresión bien clara. La de acá está como asustadito. El de acá también está asustado. Entonces, esa era la idea de que las personas lo vieran de atrás y supieran de inmediato qué emoción quería transmitir el actor. Las obras dramáticas se van a caracterizar, alumnos, por representar siempre un conflicto entre dos fuerzas. ¿Han visto una película últimamente? Cualquier película. Yo sí. Bueno, ¿qué película viste? Esa es la del papá que va a descartar a la hija. Me acabas de No me nombrar acuerdo cómo como se llama. 37 películas distintas. El nombre. No sé, pero es re buena porque a la hija la secuestran en otro país. Taken. No. No. Sale este viejo. Bueno, es que en español no se llama Taken. El rey Sale. chileno, el rey león. Dar un ejemplo, no sé.
Ya, El Rey León. La celda 7. ¿Cuál es la celda 7? Es de O Netflix, Juicio en la parece. celda 7, algo así. Que el actor o sea, el papá es enfermito y tiene una niñita. Ya la he visto como 2 veces. Sí, Que ahora hace poquito la estrenaron en Es el como Nacional. Celda 7 turca, se ¿no? llama. No, Sí, turca, No. sí. Sí, es turca, sí, ¿es turca? sí. La caja, también vi la caja. Ah, Milagro en la celda 7, sí, sí la vi. Que el actor decía Lingo, Lingo, y es más triste que... Sí. Ya. Búsqueda implacable. Esa era la que estabas diciendo del... Sí, Esa misma. Las tres sí, la vi, sí. muy buena. Que en inglés se llama Taken. Ya. En esas películas que acabamos de mencionar, El Rey León, Búsqueda Implacable o El Milagro en la Celda 7, siempre hay algo que nosotros nos vamos a dar cuenta, que es un conflicto entre dos fuerzas. En Búsqueda Implacable es súper, súper claro el conflicto, es como las películas de Marvel. Vemos bueno, malo, ¡ah! Se agarran a compo y uno gana. Simple. En conflicto en Milagro en la celda 7 es un poquito más complejo. Tenemos a un personaje que está luchando por buscar su inocencia. Entonces, las dos fuerzas serían, por un lado, este personaje que busca demostrar su inocencia y por el otro, podemos ver el gobierno, podemos ver el ejército, podemos ver este tipo que tenía mucha plata y lo quería ver encarcelado y ese es el que se está enfrentando a él para ver quién es el que gana y termina logrando su cometido, que sería, en el caso de la celda 7, la libertad y poder estar con su hija. En el caso de Taken, ir a matar a todo el mundo y recuperar a la hija. El conflicto es eso, simplemente, es una lucha entre dos fuerzas que se van a enfrentar. Sea la película que sea, alumnos, van a ver este conflicto. Sea Harry Potter, sea Frozen, sea El Rey León, sea, no sé, la película de Peppa Pig, hay un conflicto entre dos fuerzas, porque eso es lo que genera esta lucha. Si no existiera este conflicto, no existiría la película. Eh, Les pongo un ejemplo de las películas porque en el teatro va a ser lo mismo. Es un poco más exagerado en el teatro, pero está. El conflicto debe ser solucionado. ¿Y cómo es solucionado? A través de distintas acciones. Acciones que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta película, a lo largo de toda esta obra de teatro, a lo largo de lo que sea que estamos viendo representado. En Taken, ¿cuáles son las acciones? El tipo, no sé, agarra un avión, descubre quién era lo que habían raptado a la hija, se mete en el edificio que sea, mata a todo el mundo con un lápiz y sale victorioso con su hija, que se la vuelven a robar en la 2 y se la roban de nuevo en la 3 y creo que vuelve a pasar en la 4. Era el peor padre del mundo, le raptan a la hija como 30 veces. Eso que nosotros estamos viendo, esta lucha porque una de las dos fuerzas gane, se llama acción dramática y la acción dramática es muy característica del teatro. Ahora vamos a ver esto, vamos a ver obra dramática contra obra teatral, que son diferentes pero lo mismo. O sea, los dos entran en la misma burbuja, pero hay que definir que una es diferente a la otra. Profe, Dime. ¿pero eso está dentro del género dramático? ¿Las dos cosas? Sí, los dos sí. Pero ahora vamos a ver en qué se definen. ¿Qué les voy a decir, chicos? Ojo con lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque la pregunta esencial, que se las voy a mencionar al tiro para que tengan atención en lo que vamos a empezar a hablar, la pregunta esencial dice lo siguiente. Hay que separar estas afirmaciones que son 10 según correspondan. O sea, hay que encontrar cuáles pertenecen a obra dramática y cuáles pertenecen a obra teatral y ponerlas en este cuadrito que yo les dejé acá. Ahora, no es necesario que lo pongan en este cuadro específico. Si usted lo hace en Classroom, puede poner obra dramática, 1, 2, 3, 4, 5. Obra teatral, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo separa en ese orden. Si lo quiere hacer aquí arriba, lo puede hacer. Si lo hace en el cuaderno y lo hace así ordenadito, también. Lo importante es que estos conceptos que están acá terminen ordenaditos acá. Así que
a poner atención en las diferencias que existen entre obra dramática y obra teatral. Volvemos acá arriba. Como les decía, estos dos pertenecen al género dramático. Son diferentes, pero tienen la misma meta. O sea, una meta parecida. Vienen dentro de la misma burbuja. Por un lado, tenemos obra dramática. La obra dramática es el texto. Ojo, obra dramática es el texto escrito. Puede ser el libro. Y esto pertenece al ámbito de lo literario. En él encontramos la historia, encontramos el mundo creado por el autor del texto, no la visión del director teatral. ¿A qué me refiero? La obra dramática, es lo que nosotros podemos imprimir, leer y representar. Es lo que le entregan a los actores para que puedan practicar. Es lo que tú vas a tomar si quieres leer la obra. Es donde tú vas a ver todo lo que deben hacer los actores, todo lo que los actores deben tener en el escenario, si deben romper algo, ahí está escrito, si los actores deben tener cierta actitud, ahí está escrita. Nosotros vamos a ver aquí todo lo que podemos. Dime, Patricia. Profe, eso es como el Dime. libreto. Correcto. Sí, se entiende Pero- como libreto. Dime. Pero en las dos partes del libreto, o en el teatro no existe el libreto. Mira, en una película a ti te entregan un guión, se llama guión, ¿ya? Correcto. Se entiende también como libreto. ¿Cuál es la diferencia? Que en una película no es tan específico como lo es aquí. Aquí se llama obra dramática porque es lo que escribe un tipo. Es toda la obra de principio a fin. A un actor, por ejemplo, le entregan el libreto de la escena 15, porque le dicen, oye, el miércoles grabamos la escena 15, aquí tienes, para que lo estudies. El libreto va separadito y el libreto a veces se separa por personaje. Entonces te van a decir solo lo que hace tu personaje. La obra dramática es todo, puede ser un libro grandote. Esa es la diferencia. Y el libreto también se entiende más en el ámbito cinematográfico. Podemos decir que es lo mismo, pero lo separamos así. Obra dramática, teatro, libreto es para el cine, para que se entienda más fácil. Pero en síntesis sí es como lo mismo. Ya, profe. Ahora, aquí está toda la historia. Está el mundo que crea el autor del texto. Está las frases que van a estar diciendo nuestros personajes, lo que va a estar representando el actor. Está todo lo que nos está contando el coro. Está lo que se está narrando entre comillas. Por lo tanto, podemos decir que la obra dramática es literatura, o sea, es la creación que está concebida por el dramaturgo. El dramaturgo es quien inventa esto, quien lo desarrolla, quien crea un conflicto, que es lo más importante que tenemos acá, y le pone una o más acciones en este espacio de tiempo determinado, pero es lo que está escrito. La obra dramática es todo el mundo que crea el autor y que va a ser susceptible a ser representado escénicamente. La obra dramática puede ser representada, pero también puede que no sea representada jamás en la vida. Si tú escribes una obra dramática, tu meta principal en la vida es como, ya, yo escribí esto y ¿qué quiero con esto? Es que sea representada en un escenario, es verla en un teatro, es ver a los actores hablando tus diálogos, ver todo esto de forma representada. Para eso se escribe la obra dramática. El objetivo de la representación, como les decía, el objetivo de la creación es la representación. Muchas no lo logran. ¿Por qué creen ustedes que una obra dramática podría no ser representada jamás? ¿Qué razones se les ocurren?
Porque a lo mejor es malo el texto. A lo Ya, mejor la puede persona ser. que lo lee, digamos, para ¿Cuál no sé, para que hacer la obra lo encuentra que no va a ser atrayente al público. Ya, puede ser, es una Puede, razón. puede ser que Momento, el actor no Patricio. reúna los Momento, Patricio. requisitos. Ah, Momento, Nicole. Patricio. Nicole, dime tú ahora. era la pregunta? ¿Por qué crees que una obra jamás podría llegar a ser representada? ¿O por qué hay obras que jamás Quizá llegan a representarse? porque quizá ¿cómo se llama? El director del teatro no tiene cómo, quiere cambiar la obra y el dueño no quiere. No sé si se me explico. Ya, sí te entiendo. Eso lo vamos a hablar al tiro. Dime, Patricio, ¿cuál era tu razón? Puede ser que los actores no reúnan los requisitos que quiere el director de la obra dramática. También puede ser. Ahora, tenemos que entender que el dramaturgo termina su labor cuando termina de hacer su texto. Él ya no tiene injerencia alguna en cómo va a ser representada la obra. Él puede dar todas las sugerencias del mundo, puede escribir exacto cómo quiere que sean los actores, cómo quiere que se vean los personajes. Puede ser, pero muy específico en lo que van a hacer. Pero no tiene injerencia en lo que va a hacer el director del escenario. Eso lo vamos a ver al tiro. Otras razones que, como las que dieron acá, puede ser claro, el texto puede llegar a ser súper fome y no ser representado nunca. También, Iris, ¿ibas a hablar? No, profe, no. Muy bien. También puede que sea un texto muy bueno, pero así fenomenal, pero a lo mejor el teatro no tiene el suficiente presupuesto para representar la obra. O sea, el papel aguanta lo que usted le ponga, ¿cierto? Entonces puede escribir que en la obra hay un dinosaurio que escupe fuego y que de repente llega volando arriba de una paloma para combatir a Terminator, que salió de abajo de la Tierra. Usted escribe eso, ya se puede leer fantástico, pero ¿cómo demonios va a llegar a ser representado en un escenario de un teatro? Está complicado, ¿no? Entonces hay muchos dramaturgos que escriben obras que jamás van a ser representadas por estas razones. Y hay otros que son muy inteligentes que dicen, oye, yo quiero que mi obra sea representada en teatros que no tienen mucho presupuesto. Entonces escriben obras más simples, con pocos actores, o que no necesitan mucha escenografía, que no necesitan mucho vestuario, y pueden ser representadas por 3 o 4 personas en un escenario bastante simple y de todas formas terminar con una muy buena obra dramática. Que una obra sea simple, que una obra tenga poco presupuesto o que necesite poco presupuesto no quiere decir que sea mala o que tenga una historia mala. Simplemente quiere decir que nuestro dramaturgo supo adaptarse. Hace tiempo leí una obra que se llama El Príncipe, creo que El Príncipe Oscuro o algo así. Y trataba de que estaba como en la puerta del cielo, así, en la puerta del cielo estaba Lucifer hablando con, no me acuerdo con quién hablaba, pero era para ver si iba o no iba a pedirle perdón a Dios. Y dentro de esto, que es una historia bastante interesante, salen muchos diálogos súper buenos, pero la mayoría de la obra es eso, es 1 o 2 personajes conversando al frente de una puerta. Una representación simple, una representación fácil, pero que puede dar para que esta obra sea representada tanto en un teatro pequeñito como en un teatro grandote. Ahora, la obra teatral es cuando una obra dramática llega al teatro, llega a ser representada. Cuando está ahí al frente, la gente, las personas la pueden ver, pueden escuchar a los actores hablar, se puede ver la escenografía, se pueden ver los trajes, es la puesta en escena del texto dramático.
Y esto ya pertenece al teatro como tal. Aquí la visión que se presenta es la del director teatral y no la del autor. Hay directores teatrales, y esto es lo que voy a explicar para lo que dijo la compañera, hay directores teatrales que deciden respetar la visión del dramaturgo, que dicen ya yo voy a representar esta obra tal cual como la escribió este tipo, tal cual. Voy a buscar los personajes, como él dice, si Juanito Pérez escribió que este personaje es un hombre alto, de pelo largo, musculoso, yo voy a buscar un actor que sea alto, de pelo largo y musculoso. Pero el director también puede decir, no, ¿sabéis qué? No estoy ni ahí con respetar esto y no tengo ningún actor que sea alto, de pelo largo y musculoso. Todos mis actores son chicos y flacos, así que da lo mismo. Pero sí le voy a poner pelo largo. Puede que nuestro amigo, nuestro director del teatro diga, oye, yo quiero hacer bodas de sangre, pero bodas de sangre es de época y yo no tengo plata para buscar eh, ropa de época, ¿sí? No tengo plata para estar buscando ropa de gitanos, porque en bodas de sangre eran gitanos. Tampoco tengo para buscar un caballo, o ni siquiera para hacer como un caballo de papel maché, ni disfrazar a dos tipos de caballos. Estoy, pero completamente sin presupuesto. Así que voy a hacer bodas de sangre, pero como si estuviera en la época actual. En vez de un caballo, este tipo va a tener una bicicleta. En vez de ropa de época, vamos a hacer que anden con ropa normal, porque va a ser en el 2020, por ejemplo. Esta es como un director teatral puede cambiar un poco la obra. Sigue el mismo conflicto, respeta el mismo conflicto, respeta los mismos diálogos, pero puede cambiar ciertas cosas. Y esto depende del director teatral. Si hay algo que no le gustó al director de la obra, lo cambia. Tiene la libertad de hacerlo porque es el director del teatro. Entonces, diferencias. Obra teatral es la concreción, es la representación de la obra. ¿Cómo se representa? Mediante la puesta en escena. Aquí es donde usted va a poder ver, va a poder oír todo lo que estaba escrito, para que los espectadores participen, para que se interesen, para que se conmuevan. Aquí usted va a poder ver a los actores. Los actores son los que brillan aquí y donde intervienen muchos elementos. Aquí usted va a poder ver el maquillaje, los actores, el vestuario, la iluminación, la escenografía, la música, la ambientación, la interpretación, la dicción, incluso el acento que usa cada personaje, viene a jugar un papel fundamental en la representación y en lo que elige el director teatral. ¿Se entienden las diferencias que tienen los dos conceptos? ¿Alguna duda, chicos? A mí se me fue el internet, profe. Bueno, miren, como resumen, tenemos primero, o lo que se crea primero, lo que usted va a tener primero en las manos, es la obra dramática. La obra teatral no puede existir si no existe la obra dramática primero. Ya no podemos nosotros hacer primero una obra teatral. Tiene que estar la obra dramática, tiene que estar lo que está escrito. Luego de que se escribió la obra, luego de que se vio, que se sabe cuántos actores hay, se sabe qué es lo que van a decir, cómo se va a representar, se pasa a la obra teatral, a la obra de teatro. La obra de teatro es lo que usted se sienta y se pone a ver en el teatro. Es cuando usted ve a los actores representar eso. Es la concreción, es donde va finalmente. Es lo que quiere llegar el dramaturgo cuando escribe algo. El dramaturgo escribe una obra dramática para que se transforme en una obra teatral. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya, chicos, quedan un minutito. Les voy a dejar la pregunta esencial aquí, este minuto, y se las voy a volver a leer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver cuál de estos conceptos pertenece a
obra dramática y cuál pertenece a obra teatral? Creada por un director teatral, este está más que obvio, ¿cierto? El receptor es el lector, también lo podemos ver de una forma bastante clara. De esta manera en la que ustedes van a estar haciendo esta tarea. Tenemos 5 y 5. Son 5 en obra dramática y 5 en obra teatral. Hay unos que parecieran ser de ambos, pero deben preguntarse ustedes mismos y darse cuenta para qué lado como que tira más que concepto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Pregunta, consulta. No. Ya. Yo les voy a subir la pregunta esencial terminando la clase para que los que quieran empezar a hacerla hoy día o mañana temprano puedan hacerlo y mañana en la clase estamos revisando las que lleguen y vamos a hacer el feedback si es que está bien o mal. Ya vamos a dejar la clase hasta acá porque estamos en la hora. Ya que me